Bienvenidos al módulo de liderazgo organizacional. Mi nombre es Juan Carlos Posada Lleras. Soy coach de alta dirección, coach personal certificado por la International School of Coaching, a su vez coach de equipos, coach de alineación de equipos y trabajo todo el tema del liderazgo del cambio. Seré su tutor a lo largo de las diferentes unidades temáticas que trataremos en este módulo de liderazgo y espero que este material sea de su interés y lo pueda utilizar en el día a día de su organización en beneficio tanto personal como el de todos los colaboradores a los cuales usted guiará en el papel que usted desarrolla como líder en la organización. Lo primero que hay que entender es que el liderazgo ha venido teniendo evoluciones y cambios. Cuando se hablan de los viejos modelos de liderazgo, durante muchísimos años se pensó que existían realmente tan solo dos estilos de liderazgo. Un primer estilo que era el de una persona con un estilo totalmente autocrático, es decir, una persona que trabajaba sobre elementos donde su personalidad era la de una persona impenetrable, muy duro en sus juicios de valor, de un carácter dominante. Y el segundo modelo que existía o estilo que existía era el democrático, el de una persona que tenía los otros extremos del estilo autocrático, que era una persona muy suave en su trato y muy fácil de manejar, con una tendencia a dejar pasar las cosas por alto y donde ninguno de estos dos estilos realmente pudo destacarse en elementos importantes de liderazgo. Eran una serie de estilos que no generaban un impacto en las organizaciones. Si estudiamos algunos antecedentes en relación al tema, pues encontramos muchísimos tratadistas que han desarrollado libros, escritos, teorías de investigación acerca del liderazgo. Y son muchísimos las personas que han intervenido a lo largo de estos años en estos temas tan interesantes como son los del liderazgo. Pero uno de ellos que ha tenido de una forma destacada elementos que han aportado a esta teoría fue Howard Gardner, que era un psicólogo, investigador y profesor de la Universidad de Harvard, muy conocido en el ámbito científico por sus investigaciones en todo el tema de análisis de las capacidades cognitivas y por haber formulado la teoría de las inteligencias múltiples. Él sostenía que la inteligencia no es una cantidad que se pueda medir con un número conocido como era el coeficiente intelectual, por ejemplo, sino que él sostenía que existían varios tipos de inteligencia. Él habla de la inteligencia lingüística. Cuando hablamos entonces de inteligencia lingüística, pues estamos hablando de el grado en que una persona es capaz de usar hábilmente el lenguaje para expresar y entender ideas y para conseguir objetivos a partir del patrón que puede desarrollar con esa habilidad. Entonces, las personas con inteligencia lingüística pueden saber hasta qué punto son hábiles haciéndose entender y entendiendo lo que se nos dice, tanto a nivel oral como escrito. Entonces, tener más o menos inteligencia lingüística pues, repercute en nuestras posibilidades de gestionar problemas y abordar proyectos o incluso mantener relaciones saludables con otras personas. Un segundo tipo de inteligencia que expuso en su teoría el profesor Gardner es
lo que se conoce como la inteligencia lógica matemática, que puede definirse como, digamos, nuestra capacidad de racionamiento formal para resolver problemas relacionados con los números y las relaciones que se pueden establecer entre ellos, así como pensar, digamos, las reglas que siguen la lógica. Como tercer aspecto de la teoría de las inteligencias múltiples, el profesor Gardner plantea lo que se denomina la inteligencia corporal y cinética, que es la capacidad para usar todo el cuerpo en la expresión de ideas y sentimientos, y la facilidad en el uso de las manos para transformar elementos. Y puede incluir habilidades como la coordinación, la destreza, el equilibrio, la flexibilidad, la fuerza y la velocidad, como así también la capacidad sinestésica y la percepción de medidas y volúmenes. Entonces se manifiesta mucho este tipo de inteligencia en atletas, en bailarines, en cirujanos, en artesanos, y se aprecia en los alumnos que se destacan en actividades deportivas o en danza o en expresión corporal y en trabajos que requieren construcciones utilizando diversos materiales concretos. Entonces, la inteligencia corporal cinética consiste en la habilidad de usar los movimientos del cuerpo como medio de autoexpresión. Otro aspecto que toca el profesor Gardner tiene que ver con el tema de inteligencia visual y espacial. Y este tipo de inteligencia puede ser definida como el conjunto de habilidades mentales relacionadas directamente con la navegación y la rotación de objetos en nuestra mente, es decir, lo que tiene que ver con visualización imaginaria desde distintos ángulos. Por lo tanto, digamos, la inteligencia espacial se llama así porque está involucrada en la resolución de problemas espaciales, ya sean reales o imaginarios. Y de nuestro nivel de inteligencia espacial dependerá nuestro éxito en tareas como manejar un carro o poder parquear el mismo carro, construir una maqueta, orientarse, darle instrucciones a otra persona que ve las cosas desde otro ángulo o manejar herramientas más o menos complejas. El otro tipo de inteligencia que plantea Garner tiene que ver con la inteligencia musical. Y es un concepto que alude a las capacidades y sensibilidades que tienen que ver con la sensibilidad musical a la hora de producirla y de percibirla como tal con todos sus matices. Pero es un tipo de inteligencia independiente a la capacidad auditiva y por tanto atañe solo a la capacidad de procesar la información sonora de piezas musicales simples o muy complejas y tampoco tiene por qué estar plasmada en géneros musicales concretos. Lo que define la inteligencia musical es la total libertad para crear y apreciar los elementos musicales. Respecto a la inteligencia interpersonal, pues podemos decir que eh, se trata pues de el grado en que somos capaces de hacernos una estimación aproximada sobre los estados mentales y de ánimo de las demás personas. Así alguien con una buena inteligencia interpersonal es capaz de captar las intenciones de los demás, lo que expresan sus sentimientos, los cuales se pueden exteriorizar más o menos, si uno tiene la capacidad de poderlos visualizar, saber qué información les falta a los demás y como consecuencia, pues esa persona puede interactuar bien con estas personas al adaptarse a ellas e incluso pues poder predecir ciertos aspectos de ellas en sus comportamientos. Entonces, dentro de ese esquema, eh, en el modelo de inteligencia social que plantea Daniel Goleman como un elemento que vamos a ver más adelante en este módulo, pues son personas que se comunican bien y son líderes normalmente en sus grupos, entienden bien los sentimientos de los demás y proyectan con facilidad las relaciones interpersonales.
Cuando Garner hace referencia a la inteligencia intrapersonal, pues la define como el grado en que conocemos los aspectos internos de nuestra propia manera de pensar, sentir y actuar. En otras palabras, representan nuestra habilidad a la hora de conocernos a nosotros mismos e intervenir sobre nuestra propia psiquis o mente en un sentido muy amplio. Entonces, en el modelo que plantea Goleman, pues hay una gran diferencia entre tener un cociente intelectual alto y tener un coeficiente emocional importante, porque es allí donde se ven las grandes diferencias. Cuando usted logra trabajar en elementos de habilidades de desarrollo hacia el liderazgo, la inteligencia emocional es la que prima, porque estamos hablando de un tema de competencias y vamos a ver más adelante este concepto de las competencias, cómo es que funcionan. Eh, un elemento absolutamente trascendental dentro de toda esta teoría del liderazgo tiene que ver con un concepto desarrollado por el profesor Daniel Goleman, en el cual habla del concepto de lo que es la inteligencia emocional. Y el profesor Goleman la define como la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los ajenos, es decir, los de nuestros colaboradores, cuando se practica el liderazgo uno a uno, o el del liderazgo de equipos, donde intervienen varias personas, para poder motivar a esas personas de tal manera que las emociones puedan ser dirigidas de manera positiva hacia nosotros mismos y hacia las relaciones interpersonales que tenemos. Esa es una muy buena definición de lo que es tener inteligencia emocional, que es uno de las grandes competencias que buscan hoy en día las organizaciones cuando quieren desarrollar líderes. Dentro de los aportes muy importantes que hace tanto el doctor Daniel Goleman, complementado con los estudios que hacen los doctores Boyatzis y McKee, pues se entra a visualizar que la inteligencia emocional trabaja varios niveles de competencias, específicamente dos. Las competencias de orden personal, que implican tener elementos de conciencia de uno mismo y trabajar los temas de autogestión, y las competencias de orden social, en las que se trabaja el tema de conciencia social y el tema de gestión de las relaciones que puede tener una persona. Entonces, dentro de este contexto, es importante poder visualizar cómo los elementos de la inteligencia emocional aportan innumerables competencias a un líder. Entonces, si empezamos a observar los temas de competencia personal y trabajamos los elementos de lo que es la competencia emocional eh, que plantea Goleman en toda la estructura de inteligencia emocional, y evaluamos la competencia de conciencia de uno mismo, pues estamos hablando de cuál es la comprensión profunda de las emociones, de las fortalezas y de las limitaciones y valores y lo que motiva a una persona. Y las competencias asociadas a ese tema de conciencia de uno mismo, pues son la conciencia emocional de uno mismo como tal, la valoración adecuada de uno mismo y la confianza. Y estas competencias asociadas pues tienen claros elementos de comportamiento a observar en un líder. Cuando usted habla de competencia emocional de uno mismo, pues estamos hablando del nivel de conciencia que tiene una persona de sí misma, de los esquemas de sinceridad y de autenticidad con el que establecen relaciones,
porque son capaces de hablar abiertamente de sus emociones y de expresar con mucha convicción la visión que guía su sistema de vida y su forma de ver el mundo. Y cuando hablamos de valoración adecuada de uno mismo, pues estamos hablando de esa capacidad de aprender las cosas para mejorar y para admitir de buen agrado la crítica y el feedback constructivo que pueden darle otros a la persona. Y los elementos que tienen que ver con confianza en los comportamientos asociados, pues estamos hablando de una fuerte sensación de presencia y de seguridad que les ayuda a destacarse en un grupo. Cuando hablamos de los esquemas de competencia emocional en el tema de autogestión, que tiene que ver con esa intensa motivación para alcanzar objetivos que tiene que tener una persona y una comprensión de las emociones propias de sí mismo y del control de las emociones negativas con las que puede eh, dirigir elementos como la frustración o la rabia que puede generar en un proceso de comunicación o la ansiedad o el pánico, pues tenemos competencias asociadas muy importantes allí, como son las de autocontrol, la transparencia, la adaptabilidad, el logro y la iniciativa. Y los comportamientos asociados a este tipo de premisas que tiene que tener un líder cuando maneja autocontrol es porque sabe gestionar y encauzar de manera adecuada sus emociones e impulsos que lo pueden estar mortificando de alguna manera y proporciona a las personas una gran serenidad y lucidez necesaria para afrontar situaciones que pueden llegar a ser estresantes. Cuando hablamos de comportamientos asociados a la transparencia, pues estamos hablando de expresiones de manera muy sincera de los propios sentimientos que puede tener una persona relacionadas con sus creencias y las acciones que pueden posibilitar eh, el manejo de la integridad y estar en capacidad de admitir abiertamente sus errores. Los comportamientos asociados a temas de adaptabilidad pues implican una flexibilidad para poder afrontar los nuevos retos que se le presentan a una persona en una organización y tienen la cualidad de que pueden adaptarse rápidamente a los esquemas de cambio, siendo el cambio una situación permanentemente presente en las organizaciones y que normalmente requiere estructuras de gestión de cambio para trabajar líderes de cambio que puedan aportar de manera significativa a los nuevos proyectos o planes que pueda tener una organización. Y en los temas de comportamientos asociados al logro, pues estamos hablando de cómo los objetivos que se trazan a las personas puedan ser medibles y que tengan una gran capacidad para calcular el riesgo. Son personas que aprenden permanentemente el modo de hacer las cosas. Son personas que normalmente se están reinventando permanentemente. Los comportamientos asociados a iniciativa, pues implican personas de un gran nivel de proactividad, que saben aprovechar y crear las oportunidades en la organización y, y no están muy dadas a trabajar sobre elementos que la burocracia impide en el libre desarrollo de la personalidad de estas personas y, y tienden a trabajar buscando un mejoramiento hacia las posibilidades futuras que puedan llegar a tener. Y por supuesto, cuando hablamos de comportamientos asociados al optimismo, pues estamos hablando de la forma de afrontar las dificultades o las adversidades vistas más como un elemento que genera oportunidades que como un elemento que genera amenazas.
Continuando con este análisis de lo que tiene que ver con las competencias de orden social, en la parte de competencia emocional, pues estamos hablando de la conciencia social, que es un elemento que permite tener la capacidad de expresar mensajes de modo que resulten estimulantes para otras personas y que le permita sintonizarse con los canales emocionales que le está transmitiendo la otra persona. Y las competencias asociadas a esa conciencia social, pues son la empatía, la conciencia organizativa y el servicio. Y los comportamientos asociados en empatía, pues implican que una persona que es empática tiene la habilidad de poder escuchar con atención y comprender la perspectiva de lo que los demás le dicen, que es un elemento muy difícil aprender a escuchar y por eso es tan importante que los líderes desarrollen esos elementos de competencias asociadas a la empatía, porque les permite llevarse muy bien con las personas, incluso que pueden tener diferencias multiculturales por los procesos generados en las organizaciones de elementos de la globalización que requieren comunicación. Las competencias de conciencia organizativa y los comportamientos asociados a este tipo de competencia implican eh, tener elementos donde las personas son capaces de detectar las relaciones de poder y de poder comprender las redes sociales que lo rodean, de tal manera que pueda configurar importantes elementos de comunicación eh, que le permiten generar todo tipo de relaciones para integración de los esquemas de liderazgo que puede llegar a tener esta persona. Y por supuesto, los comportamientos de servicio, pues son personas que tienen una habilidad para saber generar un clima emocional adecuado y establecer una buena relación, por supuesto, con los clientes eh, y con sus propios eh, colaboradores cuando manejan equipos de trabajo. Las competencias de orden emocional que trabajan la parte de gestión de las relaciones pues permiten que la persona se centre en todos los temas que lo hacen auténtico. O sea, las acciones conectadas de manera real con sus sentimientos, con lo que la persona de manera verídica siente y le permita movilizar a las personas en una dirección adecuada. Las competencias asociadas a este tipo de temas, pues a este tipo de competencia de gestión de las relaciones, pues son la inspiración, la influencia, el desarrollo personal de los demás, todos los temas que le permiten catalizar las estructuras de gestión de cambio, el tema de manejo de gestión de conflictos que es muy dado en las organizaciones y por supuesto uno de los más importantes hoy en día que es en los temas de generar equipos de trabajo de forma colaborativa. Eh, entonces, los comportamientos asociados a estas competencias, pues son fundamentales y vitales, y usted los puede revisar con detenimiento en este slide que le estoy mostrando. Cuando se está estableciendo elementos del manejo comunicacional de la inteligencia emocional, pues las personas tienen dos tipos de diálogos. El intrapersonal, que se maneja a través de las palabras, las sensaciones y las emociones, y el segundo tipo de diálogo es el interpersonal, que es el que maneja uno con otras personas, y eso es importante tenerlo claro. Entonces, cuando hablamos de las dimensiones del dominio del liderazgo, siempre estamos comenzando por la base, porque estamos hablando de elementos de autoliderazgo.
y por eso es tan importante el tema de inteligencia emocional en el tema de autoliderazgo. Normalmente cuando una persona empieza a tomar cierto rol y papel dentro de las organizaciones, pues ya tiene que trabajar con colaboradores y poder entrar a establecer lineamientos del liderazgo uno a uno para establecer los patrones de cumplimiento de objetivos de esas personas dentro de la organización. Y por supuesto vienen dos niveles de dimensiones de mayor complejidad, ya que son el liderazgo situacional de equipos, muy dado hoy en día en las organizaciones, y ya el tema del liderazgo organizacional al más alto nivel, que es el que maneja el liderazgo organizacional desde el punto de vista de la gestión del cambio. Entonces, entrar a definir el tema del liderazgo, pues puede haber múltiples definiciones aportadas por muchísimos tratadistas en el tema, pero una forma resumida de ver los elementos y analizarlos de lo que es una buena definición de liderazgo es la que yo presento en este slide. Y se puede decir que una persona que tiene la capacidad de poder influir en los colaboradores que hacen parte de su eje de trabajo, ya bien sea a nivel de equipos o de un líder organizacional que tiene una estructura de influencia sobre muchos equipos y tiene esa gran capacidad para poder convencer y transformar las actitudes de las personas, haciendo que los cautive toda su estructura de manejo y de forma de dirigir las cosas para obtener seguidores, logrando que esas personas se movilicen hacia la acción en términos de lograr los resultados y los objetivos estratégicos que se plantean en una organización. Podría decirse que esta es una muy buena definición de lo que es hoy por hoy un líder. Y otro elemento muy importante dentro de este esquema de liderazgo es que un líder que tenga todas estas características eh, deja de lado todo el tema de estructura, de manejo de poder y de manejar sus intereses personales, porque están por encima los intereses de lo colectivo. Es una persona que trabaja hacia lo colectivo. Eso es un tema importantísimo dentro de los conceptos de liderazgo que se aplican hoy en día. Entonces, como le digo yo, esta definición que le acabo de dar puede complementarse con muchas otras definiciones que, que permiten trabajar muchos elementos de las características de un líder. Aquí se habla, por ejemplo, en este slide de la capacidad de influir sobre otros, que ya lo mencioné, y es la que da unos cambios de visión de lo que puede llegar a ser el liderazgo, como lo que plantea Ken Blanchard, donde él habla de decir una capacidad de influir sobre otros mediante el desencadenamiento del poder y el potencial de las personas y las organizaciones para la obtención de un bien mayor. Y ahí es donde hago hincapié en lo que explicaba en el slide anterior. Fíjense que cuando se habla de un bien mayor se está hablando de un liderazgo que no se centra en los resultados de lo personal, sino que trascienden hacia lo colectivo. Esa es una parte fundamental de esa definición que aplica Blanchard y que involucra a todo el entorno de lo que un líder puede trabajar a nivel de clientes, de colaboradores, de los mismos socios de una compañía y de los proveedores. Entonces, Ken Blanchard en su libro Liderazgo al más alto nivel, pues plantea tipos de comportamiento que puede tener un líder.
y normalmente plantea dos tipos de comportamiento. Un comportamiento de carácter directivo, donde la persona asume más un papel de gerente, en donde dentro de ese papel pues tiene que definir las funciones y las tareas de los subordinados que están con él y señala qué, cómo y cuándo deben realizarlas. Y por supuesto tiene que controlar los resultados de esas personas para que los objetivos estratégicos de la organización puedan cumplirse. Y viene un segundo comportamiento que es el comportamiento de apoyo, que está más basado en los temas de desarrollo, de relaciones, uno a uno y con equipos, porque están centradas en el desarrollo del equipo y de las personas, donde se trabaja es un fomento de la participación hacia la toma de decisiones y donde se tiene en cuenta de manera importante cómo los demás aportan a la misión de la organización y permite que los equipos trabajen de manera eh, que perciben un apoyo y una motivación que les da ese líder al grupo porque le da cohesión. Entonces, un líder dentro de una organización puede utilizar los dos tipos de comportamiento en mayor o mayor medida, pero dando como resultado pues 4 estilos de liderazgo. Para facilitar este ejercicio, le voy a pedir que tome una hoja en blanco, la coloque en sentido horizontal y diagrame un eje cartesiano eh, en el que vamos a plasmar una gráfica donde usted va a poder visualizar y construir conmigo eh, al mismo ritmo los 4 estilos de liderazgo, pero le pido que tenga muy en cuenta la descripción de estos dos ejes que le estoy dando. Un eje de comportamiento directivo que va en el eje de las X y que tiene las características que le acabo de definir, que son más de carácter gerencial, y le pido que las tenga en cuenta y las anote, porque estos son los elementos importantes que le van a permitir a usted eh, influir de una forma considerable sobre sus colaboradores en el modelo de liderazgo 1 a 1. Y en el eje de las Y vamos a escribir los comportamientos de apoyo, que están centrados, como ya les expliqué, más en unos elementos de orden relacional, que lo que permiten es fomentar elementos de participación para la toma de decisiones y que trabajan mucho sobre los elementos de cohesión, apoyo y motivación de grupo. Y antes de que iniciemos con la diagramación de la gráfica que le estoy pidiendo, también es importante que usted me permita, en el siguiente slide que le voy a mostrar, el entendimiento de lo que es el tema de las competencias que tiene que desarrollar una persona dentro del modelo y los elementos que implican describir qué es realmente una competencia y cuáles son los elementos que tiene que tener usted en cuenta como líder para medir eh, el desarrollo de las personas con las que usted va a poder interactuar. Gráfica, que más adelante vamos a ver, pero donde se tiene que tener claro cuál es la definición de competencias. Entonces, ¿qué son competencias? Pues las competencias es una actuación integral para identificar, interpretar, argumentar y resolver problemas del contexto con idoneidad y compromiso ético, donde se articula el saber ser, es decir, la actitud de las personas, el saber hacer, las habilidades que tienen que desarrollar y el saber conocer los conocimientos. La integración de esos 3 elementos, es decir, de la actitud de las personas relacionado con el saber ser, las habilidades que tienen que desarrollar del saber hacer y los conocimientos que
implican a nivel técnico el desarrollo de una serie de conocimientos para aplicarlos en el trabajo, pues es el saber conocer, son los conocimientos. La integración de estos tres contextos hace definir que una persona es competente para desarrollar y ejecutar un trabajo o una labor. Es bien importante entender este contexto que lo desarrolló David McClelland y que es un modelo de gran trascendencia en las organizaciones. Muchas de ellas trabajan el modelo de gestión por competencias para poder identificar en un cargo los roles que desempeñan las personas y qué tipo de competencias tienen que poder desarrollar en las tres dimensiones que acabo de explicar, a nivel actitudinal, a nivel de habilidades y a nivel de conocimientos. Dentro de ese contexto, pues Blanchard define que hay una serie de habilidades de un líder situacional. La primera de ellas es tener la capacidad para diagnosticar el nivel de desarrollo de los colaboradores que los rodean, especialmente en la aplicación del liderazgo 1-1. Y esto tiene que ver con las competencias que tenga la persona y con el nivel de compromiso que la persona tiene para con la organización. El segundo tema tiene que ver con la flexibilidad para la aplicación de los estilos de liderazgo. Es decir, hacia dónde debo moverme en relación a la situación que tengo que liderar con una persona. Y un tercer elemento absolutamente vital tiene que ver con el feedback del desempeño. Es decir, las personas que tenemos a cargo tienen que tener claramente identificado qué papel juegan dentro de la organización y qué se espera de ellas. Y cuando hay desviaciones o ajustes que se requieren, pues hay que poder dar feedback de su desempeño para poder generar mejores elementos de la persona hacia el desarrollo de sus funciones, metas y objetivos. Entonces, ese nivel de diagnóstico de sus colaboradores le va a permitir a usted entender que las competencias de ese colaborador pues van direccionadas a la parte de los conocimientos, la parte fáctica, en educación formal, en capacitación y en experiencia, más las habilidades del colaborador para cumplir una meta o ejecutar una tarea. Entonces eso le va a permitir observar cuál es el desempeño y cuál es la capacidad que tiene esa persona para planear, para organizar, para solucionar problemas y para comunicar eh, diferentes situaciones en la organización en un cumplimiento de las metas que se hayan planteado. Entonces, el compromiso como tal tiene que ver es con el nivel de motivación y la confianza del colaborador para realizar la meta o para llevar a cabo la tarea. Qué nivel de seguridad tiene, eh, cuál es su propia capacidad para realizar la tarea. Y si ambos factores pues resultan altos, tanto en motivación como en confianza, pues ahí existe un compromiso. Y eso es lo importante, que usted pueda medir como líder estos elementos. El compromiso se mide por el nivel de motivación y de confianza. Y las competencias pues definen realmente la parte cognitiva, la parte de la habilidad y la destreza para poder hacer y de la buena actitud para trabajar todos estos procesos. Esos son los dos elementos que usted tiene que observar. Entonces, fíjese que el diagnóstico del nivel de desarrollo de los colaboradores, pues tiene que ver en cómo lo puedo hacer como líder, observando lo que ya le expliqué. Dos factores primordiales. ¿Cuáles son las competencias de esa persona y cuál es el nivel de compromiso? Entonces,
vuelvo y lo explico desde el punto de vista de que el nivel de desarrollo de esas competencias y el nivel de desarrollo de ese compromiso tiene que ver con el estado de la persona en relación a cuánto lleva en la organización, a qué nivel de experiencia tiene en el campo de trabajo con que está trabajando una persona, porque usted puede contratar a una persona ya con altos niveles de madurez y de compromiso, y entonces eso estaría en el nivel 4 de desarrollo. Pero si es una persona que está ingresando hoy, pues es una persona que hasta el momento está empezando su carrera laboral, por lo tanto, es una persona con un nivel de desarrollo de 1, baja competencia y alto nivel de compromiso. El de 2, baja competencia y algo de competencia a bajo compromiso. El de 3, competencia moderada alta y el compromiso variable. Y el de 4 es una alta competencia en todas las 3 facetas de lo que implica medir una competencia pero con un alto nivel de compromiso a su vez. Entonces, si usted observa estos 4 niveles de desarrollo que pueden darse cuando usted eh, incorpora gente a su equipo, pues puede presentar cualquiera de estos 4 niveles de desarrollo de competencias, teniendo en cuenta las definiciones que leí de los comportamientos que hay que tener en cuenta en los 2 ejes cartesianos que usted va a dibujar en la gráfica que le voy a mostrar y que la puede ir construyendo conmigo, por lo cual le pido que tenga entonces preparada la hoja como le mencioné en los slides anteriores y empecemos a diagramar la gráfica que le permitirá a usted conocer los 4 estilos de liderazgo situacional para el modelo 1 a 1, que es el segundo nivel del dominio del desarrollo del liderazgo que le he venido explicando a lo largo de este modelo que explica Ken Blanchard. En relación al desempeño de las personas, pues siempre las organizaciones practican las evaluaciones de desempeño. Infortunadamente, estas evaluaciones de desempeño pues se practican en algunas organizaciones una vez al año. Y eso pues no permite que las personas puedan desarrollar muchos cambios en relación a lo que una organización espera de ellas. Es más, muchas veces a las personas ni siquiera se les informa qué se espera de ellas, porque no se les ha explicado muy bien cuáles son los estándares de operación que realmente se esperan en comportamientos por parte de ellos y de qué manera contribuyen al desarrollo de estrategias exitosas para la obtención de los objetivos de la organización. Entonces, todos estos elementos de desempeño tienen que ver con desarrollos de habilidades de comunicación, donde se crea la apertura de canales entre usted como líder y sus colaboradores y le permite aumentar la calidad y la frecuencia de sus conversaciones relevantes con cada uno de los miembros de su equipo. Entonces, usted tiene que recordar que usted trabaja con personas y que si logra obtener permiso de ellas para aplicar un estilo de liderazgo ajustado a su nivel de desarrollo, pues habrá una comunicación de lo que se pretende lograr. Entonces, el modelo de liderazgo situacional, como lo mencionaba, pues implica la identificación de 4 posibles estilos y si lo medimos en una gráfica, pues en el eje de las X, pues vamos a ver la medición de un estilo de comportamiento directivo y en el eje de las Y mediremos unos esquemas de comportamiento de apoyo, es decir, hacia lo relacional. Entonces, en el primer eje, en el comportamiento directivo, lo que se está midiendo es las tareas que un líder tiene que desarrollar a nivel de apoyo de comportamientos de orden directivo. Y en el otro, los de orden relacional como apoyo. Dentro de ese contexto, pues las personas pueden tener tendencia a moverse
en los ejes hacia un alto nivel de comportamiento directivo o bajo, o en el comportamiento de apoyo, en un alto nivel de apoyo o en un bajo nivel de apoyo. Dentro de este contexto, pues se definen 4 cuadrantes que definen 4 estilos de liderazgo y se llaman de liderazgo situacional porque depende de la situación que haya que estudiar para que las personas puedan tener un mejor rendimiento dentro de la organización y realmente puedan ser lideradas. Entonces, un primer cuadrante que lo definimos con el estilo 1 o como E1, un segundo estilo que es el E2, el E3 y el E4. El E1, pues básicamente describe comportamientos altos en dirección y bajo apoyo. El E2 tiene un alto comportamiento en dirección y alto comportamiento en apoyo. El E3 tiene un bajo comportamiento en dirección, pero alto comportamiento en nivel de apoyo. Y el E4 tiene un bajo comportamiento tanto en apoyo como en dirección. Esos son los 4 cuadrantes que define Ken Blanchard. Entonces, dentro de ese contexto, pues hay que describir también un tema donde la flexibilidad con la cual una persona puede liderar otras personas, pues va muy direccionado al tipo de situación que tenga que manejar dentro del contexto. Y dentro de ese contexto, pues uno puede tener personas que tienen niveles que van en mayores o menores niveles de desarrollo respecto a sus competencias y al nivel de compromiso, que son los dos elementos que yo le explicaba a usted que describen el modelo de liderazgo situacional. Es decir, uno como líder tiene que observar dos tipos de elementos en una persona, su nivel de competencia y su nivel de compromiso. Entonces, si usted lo mira en un contexto organizacional, pues hay personas que ingresan a las empresas que tienen menores niveles de experiencia, que están incluso comenzando a desarrollar una carrera profesional eh, y que por lo tanto tienen un bajo nivel de competencia porque no tienen altos niveles de experiencia ni de conocimiento en la parte técnica y por lo tanto están muy motivados por haber ingresado a la empresa, entonces tienen un alto nivel de compromiso. Ese tipo de comportamientos, pues son los de una persona que la ubicamos en un nivel de desarrollo de 1, que es un desarrollo incipiente en relación a su baja competencia, pero con un alto nivel de compromiso. Un segundo nivel que ya tiene un poco más de desarrollo tiene que ver con que la persona puede tener competencias no muy altas, relativamente bajas, pero tienen algo de experiencia, de conocimientos, de habilidades y bajo nivel de compromiso. Un tercer nivel es el de personas que tienen una competencia moderada a alta, pero con tendencia a compromisos variables. Y un cuarto nivel que son personas con muy buen nivel de experiencia, de conocimientos, con una gran capacidad y habilidad para ejecutar. Y además de eso tienen un alto compromiso con lo que están haciendo. Entonces, dependiendo de estas circunstancias y midiendo como líder las competencias y el compromiso que tenga una persona, pues es que se crean los 4 estilos. Entonces, una persona con un nivel D1, pues es un novato, es un principiante. El D2 son aprendices medios, que
van en un nivel de evolución y de desarrollo. El tercer nivel son personas que ya conocen, pero requieren un cierto nivel de apoyo, más en la parte relacional. Y el cuarto son personas que ya han alcanzado una madurez dentro de la organización. Cada uno de estos cuatro niveles de desarrollo en las personas, pues requieren estilos de liderazgo diferentes. Una persona en el nivel de uno, pues hay que trabajarla en el cuadrante E1, es decir, con un estilo de liderazgo donde hay un comportamiento alto en dirección, es decir, requieren la guía de una persona con alto nivel de experiencia, de conocimiento y de habilidades, que lo guíen en el tema de desarrollo de dirección y poco más, un poco en menor grado, eh, el nivel de apoyo, que es más de un tema relacionado porque son personas en formación. Entonces, este tipo de personas hay que trabajarlas bajo un estilo de liderazgo de dirección. Y ese es el primer estilo de liderazgo que aparece en el modelo de Blanchard, un liderazgo de dirección. Las personas que están en el nivel de desarrollo de 2, que son aprendices medios, pues normalmente las ubicamos en el cuadrante de 2 como estilo de liderazgo que requiere un comportamiento alto en dirección y alto en apoyo. Son personas que hay que trabajarlas bajo un modelo de persuasión, hay que trabajar con ellas de la mano y hay que trabajarlas en alto nivel en la relación y en un alto nivel en elementos de coordinación gerencial y de control. Las personas que tienen un nivel de desarrollo ya D3, pues hay que ubicarlas en el contexto de un cuadrante E3, donde requieren un bajo nivel de comportamiento en dirección, pero un alto nivel de apoyo, porque son personas que requieren, hay que cubrirle cierto nivel de inseguridad en sus procesos de manejo relacional, aunque tienen un buen nivel de conocimiento técnico y de experiencia, requieren un modelo de participación donde ellos sientan que están siendo eh, apoyados, sobre todo en la parte de construcción de relaciones, ya bien sea con clientes o con eh, personas que son sus pares o que son sus subalternos dentro de sus diferentes unidades de negocio. Y por último, una persona que está en el nivel D4, con un alto nivel de madurez, pues son personas a las que ustedes les puede delegar o las puede facultar de manera amplia y suficiente para que desarrollen su trabajo sin mayor nivel de intervención. Realmente son personas muy valoradas en la organización, con un alto nivel de conocimientos, con una gran capacidad en ejecución, con un alto nivel de manejo de sus relaciones con terceros, ya sean proveedores, clientes, subalternos y colaboradores en la organización. Y básicamente pues son personas que requieren trabajar el nivel de estilo de liderazgo número 4, que son comportamientos bajos en apoyo y bajos en dirección, son personas que no requieren un alto nivel de supervisión, sino que hay que hacer reuniones periódicas con ellos para ver la evolución y el desarrollo de los proyectos y funciones que tienen a su cargo. Estos son los 4 estilos de liderazgo que plantea Ken Blanchard en liderazgo situacional 1 a 1, que es lo que vimos en la pirámide de liderazgo como el segundo nivel, ya que el primero, como lo expliqué, pues trabaja más sobre un tema de desarrollo de la persona hacia el liderazgo y las habilidades que tiene que trabajar, especialmente en su modelo de inteligencia emocional. Cuando usted ya ha pasado de ese primer nivel de la base al segundo, usted ya aplica estos 4 estilos de liderazgo, dependiendo de la situación que tiene que ver con las personas que usted está liderando y donde, repito, se
observan dos tipos de comportamiento y donde también hay que ver el nivel de desarrollo de las personas dentro de la organización y qué nivel van tomando de desarrollo dentro de la organización. Eso es lo que conocemos como el modelo de liderazgo situacional y que realmente pues permite crear una serie de elementos que fortalecen la capacidad de liderazgo de las personas que tengan habilidades para desarrollar este tipo de facetas dentro de una organización. Entonces, pues aquí hay que tener muy claro que las personas dentro de la organización pueden estar focalizadas hacia los elementos de mayor concentración hacia la tarea o de mayor concentración hacia la relación. Aquí, cuando hablamos de alto nivel de tarea y de baja relación, pues estamos trabajando en el nivel del cuadrante 1. En el cuadrante 2 trabajamos alta tarea y alta relación. En el cuadrante 3, baja tarea y alta relación. Y en el cuadrante 4, baja tarea y baja relación. Entonces es un modelo que es fácil de construir si usted entiende la gráfica y puede visualizar hacia dónde dirigir un estilo de liderazgo en función de una situación particular en el contexto de las personas con las que usted va a trabajar. Entonces, pues las habilidades de un líder situacional tienen que ver con la flexibilidad para la aplicación de los 4 estilos de liderazgo. Sin embargo, los estudios que desarrolló Ken Blanchard conjuntamente con su equipo consultor, con el doctor Sisgami, Drea y Edinburgh, pues definen que estadísticamente en las mediciones que ellos hicieron, pues tan solo un 54% de las personas observadas en sus estilos de liderazgo aplican un solo estilo, es decir, tienden a irse hacia un solo cuadrante. Mientras que un 35% utilizan 2 estilos de liderazgo, un 10% utilizan 3 estilos de liderazgo y tan solo un 1% utilizan los 4 estilos. Por lo tanto, es importante que usted ubique que desarrollar estas habilidades y destrezas de un líder situacional toman tiempo. Hay personas que tienen la habilidad para poder desarrollar ese máximo nivel de aplicación a los 4 estilos, pero sin dejar de tener en cuenta este análisis de datos, porque es importante que usted los pueda tener en cuenta en relación a los niveles de comportamiento de análisis que se tienen. Entonces, si usted observa por los porcentajes que le acabo de mencionar, pues es claro que la aplicación de los 4 estilos depende de las situaciones, depende de los análisis de comportamiento y depende de los esquemas que usted pueda llegar a liderar, pero tiene que tener claro y presente que desarrollar estas habilidades puede tomar algún nivel de tiempo. Otro modelo bien interesante y que yo diría que es el modelo hoy por hoy más avanzado de, de liderazgo, tiene que ver con el modelo científico de liderazgo que plantearon los profesores Jack Zenger y Joseph Follman, que toman muchos de los elementos que ya le he dado a usted a lo largo de estos módulos, donde trabajan un modelo de desarrollo de competencias de liderazgo y está basado en una investigación, una de las más importantes investigaciones que se haya desarrollado sobre el tema, donde hay un análisis estadístico de datos donde se tomaron a más de 327,000 líderes que participaron en este proyecto, utilizando instrumentos de medición de 360 grados
en la evaluación de desempeño, y donde se compararon el 10% de los líderes con desempeño alto con el 10% de los de desempeño más bajo. Eso arrojó pues este modelo que es bien interesante que usted lo pueda entender dentro de un contexto complementario al modelo de liderazgo situacional de Ken Blanchard. El primer elemento es que ellos logran identificar 16 competencias que son las que distinguen al 10% de los mejores líderes. Y esas competencias están agrupadas en 4 grandes íconos con sus diferentes subcompetencias. El primero de ellos hablan de un tema de liderazgo del cambio. Como yo lo mencionaba, es un tema absolutamente relevante en las organizaciones de hoy en día porque el cambio es algo presente en las organizaciones permanentemente. Los grandes líderes que tienen la capacidad de anticiparse a las curvas de cambio del mercado son aquellos que tienen la posibilidad de visualizar hacia dónde se dirige una organización. Y plantean allí pues la capacidad para poder desarrollar competencias desde el punto de vista de desarrollo de perspectivas estratégicas, de manejar y anticiparse muy bien a las variables del cambio y de poder conectar y establecer redes con el mundo exterior para entender cuáles son los mejores modelos a aplicar dentro de una organización. Otro de los elementos que agrupan estos investigadores del modelo de competencias de liderazgo extraordinario tiene que ver con las habilidades interpersonales. Uno de ellos es la comunicación, que tiene que ser poderosa y abundante, que inspire y motive a otros a altos niveles de desempeño, que permita construir relaciones exitosas, no solamente entre colaboradores, sino con proveedores y con los mismos miembros de junta y con los dueños de la organización, que permite desarrollar a otras personas y trabajar elementos de colaboración y de trabajo en equipo, que son elementos fundamentales como habilidades interpersonales. Otro tema tiene que ver con las competencias ya de orden personal. Entonces aquí estamos hablando del tema de pericia técnica y profesional, es decir, su nivel de conocimiento técnico respecto al cargo que usted desempeña, pero sobre todo que usted maneja a nivel de liderazgo. Una gran habilidad para resolución de problemas y de capacidad de análisis. Elementos vitales en los temas de innovación de procesos y de crear elementos de innovación incremental hacia la mejora continua. Y todo el tema de práctica del autodesarrollo. Y en un cuarto elemento, pues miden los enfoques a resultados. En una organización tienen que darse una serie de resultados especialmente dirigidos a la rentabilidad. Elementos donde la estrategia se cumpla y donde los indicadores, los KPIs que se marcan, pues puedan tener un enfoque de resultados que establecen metas altas y se asume una responsabilidad por los resultados y las iniciativas. Y por supuesto está el tema que tiene que ver con la parte del carácter y la personalidad que tiene la persona, donde se muestra la parte ética, moral, de integridad y de honestidad, que es absolutamente fundamental en los tiempos donde las grandes crisis de liderazgo se han dado especialmente por carencias en este tipo de competencia, que tiene que ver con los temas de honestidad, de integridad, donde no existe la corrupción en las organizaciones. Uno de los graves males que tiene en el contexto del continente latinoamericano es los preocupantes índices de corrupción que se dan en todos los sectores, en muchas empresas y que llegan
a destruir mucho valor en las organizaciones y en las sociedades. Este modelo de liderazgo extraordinario es una compilación importante, real, que mide todos los elementos anteriores que yo le he dado a usted para poder llegar al máximo nivel de liderazgo, que es el liderazgo organizacional que tiene que ver con el manejo del cambio. Ellos establecen que es suficiente tener entre 3 y 5 de estas competencias de manera muy desarrollada para llegar a estar en el top 10. Así que lo invito a que las revise, las estudie y ojalá usted pueda lograr todos estos elementos que generan competencias de y es un tema que vamos a analizar en lo que viene de estos capítulos. Pero un elemento de gran trascendencia para entender cuál es el dominio del liderazgo es que el liderazgo tiene diferentes dimensiones en una organización, porque aquí vamos a hablar principalmente del liderazgo en las organizaciones. El liderazgo usted lo puede visualizar como una gran una pirámide que en su base trabaja el denominado autoliderazgo, que es la primera fase sobre la cual empiezan las dimensiones del liderazgo. Es allí donde las personas tienen que tener la habilidad de poder autocriticarse y poder desarrollar, crecer y cambiar en función de las habilidades y destrezas que puede requerir una persona para convertirse en líder. ¿Y por qué digo para convertirse? Pues porque el liderazgo es una habilidad y no todo el mundo tiene habilidades para convertirse en líder. Eh, Aquí yo comparto la tesis de varios tratadistas en la que claramente enuncian que el liderazgo es una habilidad escasa de encontrar y se estima que entre el 10 y el 12% de las personas que han sido estudiadas en diferentes bases de datos, donde se han hecho estudios muy serios acerca del liderazgo, pues han demostrado que entre un 10 y un 12% de esas personas son las que tienen realmente habilidades para ser percibidos dentro de sus grupos como líderes. Y uno de los primeros graves escaños que se presentan en este esquema es el tema que tiene que ver con la base de la pirámide que le estoy mostrando. Y tiene que ver con que la autocrítica para poder saber si una persona realmente tiene habilidades de liderazgo, pues son bastante importantes y genera brechas que hay que cubrir de manera trascendental en una organización. Por lo tanto, eh, estas creencias o falsas creencias de que todo el mundo tiene la habilidad para poder convertirse en líder, pues eso es un tema que realmente a lo largo de los años las personas que hemos podido dirigir y trabajar en las organizaciones y aportar muchos elementos en relación al liderazgo, pues hemos podido visualizar que sí es una habilidad que puede desarrollarse, pero al ser una habilidad, pues hay personas que tienen mayor facilidad para desarrollarlas que otras. Un segundo nivel del liderazgo es cuando una persona ya está en capacidad no solamente de tener la autocrítica y de haber desarrollado una serie de habilidades personales para ser visualizado como líder, sino que tiene la habilidad de poder dirigir personas dentro de una organización. Ya son personas que han tenido por experiencia la asignación de tener colaboradores a su cargo con los que hay que trabajar uno a uno. Es decir, es buscar el desarrollo de esas personas dentro de la organización, pero bajo una dimensión del líder. Y un tercer nivel es cuando estas personas ya tienen la capacidad de liderar equipos. Equipos que tienen a cargo proyectos, que tienen a cargo responsabilidades y retos en las organizaciones que requieren
de personas con unas habilidades especiales para poder alinear esos equipos a la obtención de los resultados estratégicos de una organización. Y por último está el más alto nivel del liderazgo, que es el denominado liderazgo organizacional, donde ya el líder organizacional es una persona de la alta dirección normalmente, que tiene una visión estratégica, que ha participado en el diseño estratégico de un plan estratégico y que a su vez su gran reto es gestionar el cambio, que es uno de los elementos más complejos que puede haber en el mundo organizacional, porque anticiparse a las curvas del cambio requiere una visión especial por parte de los líderes. Esas personas logran trascender dentro de la organización y, y realmente pues aportan una serie de beneficios a la organización de gran trascendencia extraordinaria. Finalmente, pues pasamos a lo que se llama el tercer nivel del dominio del liderazgo, que tiene que ver con el liderazgo de equipos. No estamos hablando de equipos de alto rendimiento, que es un modelo también que plantea Ken Blanchard muy similar al de liderazgo uno a uno, liderazgo situacional uno a uno, en donde en todos los equipos de trabajo se producen cambios debido a las distintas fases de desarrollo por las que atraviesan los miembros del grupo. Y el estilo de liderazgo más eficaz es aquel que se adapta a los colaboradores en cada situación, es decir, ejerce un liderazgo adecuado a las necesidades del equipo. Y eso es lo que plantea también Ken Blanchard dentro de su modelo. Lo interesante de Blanchard es que permite que uno construya a través de gráficas y pueda visualizar cómo son los diferentes comportamientos. Y cómo percibir la orientación de un equipo, pues depende de muchos elementos, pero el primer elemento que uno tiene que visualizar tiene que ver con la calificación que uno pueda dar a los equipos en una gráfica de radar de 0 a 10, donde yo lo invito a que usted pueda calificar estos siguientes 4 elementos. El primero de ellos es la tendencia hacia la realización de la tarea muy enfocada a la productividad. Recuerde que la productividad de una organización se ve afectada principalmente por las sobrecargas de trabajo a sus colaboradores, sobrecargas por mala programación de equipos, a los desperdicios que pueden darse, que son de diferente orden, y a los esquemas de variabilidad, que tienen que ver en cómo los procesos, al desviarse de la media, pueden llegar a verse muy afectados en su productividad. El segundo factor a observar tiene que ver con la tendencia al bienestar de los integrantes del equipo y a la cercanía que usted como líder pueda trazar con ellos. El tercer elemento es la tendencia a la realización de ir más allá de lo establecido, es decir, a pedir estándares que están por encima de lo preestablecido, a que realmente fije retos que permitan crear una imagen de futuro sostenible. Y el cuarto es la tendencia hacia el incentivo o la recompensa. Entonces, esos niveles de calificación pues van a permitirle a usted medir ahí una serie de 4 elementos básicos que son fundamentales. Entonces, el primer elemento que yo hablaba era la productividad. Entonces, usted puede medir a sus equipos describiéndolos a través de un test que usted puede hacer, usted mismo puede realizarlo. Y por cada respuesta positiva a cada pregunta, entonces usted les da 2 puntos. O un punto si cumplen parcialmente. Por ejemplo, en productividad usted podría preguntar si los objetivos anuales son conocidos por todos
y hay un espíritu colectivo de luchar por ellos. O si existen indicadores de rendimiento grupal como equipo. O sea, ¿cómo mide usted al equipo? No estoy hablando de cómo mide a los individuos del equipo, sino al equipo. Pero también están los indicadores de rendimiento individual. En temas de administración de tiempo, si se contempla o se pierde mucho tiempo en reunionitis que no generan absolutamente nada, y se pierde muchísimo tiempo, hay una sensación de estar ocupados la mayor parte del tiempo, pero donde no se ve una productividad. Y donde las normas de lo que debe hacerse son claras y conocidas por todos. Es decir, hay pocas dudas sobre de quién es la responsabilidad de lo que se asigna. Esto le permite a usted medir un poco la productividad de su equipo. En la parte que tiene que ver con lo emocional y lo del bienestar, pues, ¿uno qué puede medir? Pues puede medir también calificando si hay un interés por el bienestar de los compañeros, si se producen reuniones sociales al margen del trabajo y se celebran acontecimientos personales que son relevantes para las personas que conforman ese equipo, si hay una felicitación por el buen trabajo, por los logros que se obtienen, si la gente expresa sus emociones en el grupo con comodidad, es decir, si lo manifiestan abiertamente y sinceramente, o si se juega a ese esquema de colocarse máscaras donde nadie comunica nada y donde no hay una compenetración entre las personas. Y lo que afloran son los conflictos que terminan destruyendo valor para la organización. Y si finalmente esos conflictos aparecen y son manifiestos en el grupo y las personas tienen la capacidad de poder sentarse a conversarlo, a analizarlo y a resolver sus diferencias. Y todo el tema de lo que tiene que ver con lo que yo denomino la opinión generalizada, es decir, vale la pena trabajar en este equipo, es decir, la gente siente que realmente está teniendo una sinergia con sus compañeros y que permite desarrollar toda una estructura para que sean visualizados como equipo. Todos estos temas le permiten a usted describir cómo visualiza usted. Ahora, en términos de esfuerzo, que es un tercer factor a calificar, pues, ¿qué medimos? Si se puede participar en las decisiones o si las decisiones tienden a concentrarse siempre en una sola persona. O si hay participación realmente en las decisiones por parte de los miembros del equipo. Si pueden expresar, tienen voz y tienen voto. Algunos procesos han sido cambiados o perfeccionados por el equipo. Esto le permite a usted medir realmente si se han implementado cambios para ir mejorando continuamente este tipo de procesos. Si la gente toma parte en las reuniones de manera activa e incluso apasionada, es decir, están comprometidos con lo que se está buscando. Si la gente es capaz de quedarse un tiempo fuera de su horario laboral para finalizar una tarea urgente. Y finalmente, hay un grupo interno de mejora a la calidad o similares, o subgrupos de trabajo para manejar contextos de mejora continua aplicada. Continuando con este ejercicio de cómo usted como líder percibe o puede describir a su equipo, pues entonces viene un cuarto ítem que lo invito a que lo califique, en el que medimos el tema de incentivos. Y el tema de incentivos pues está relacionado en cómo la gente que cumple y que logra los objetivos estratégicos de la organización pues es premiada en relación a esa consecución de objetivos. Y entonces aquí lo invito a que usted califique si esos incentivos sobre la productividad existen y son percibidos de manera positiva por el equipo. También si hay reuniones y entrevistas de rendimientos grupales que permiten evaluar el desarrollo de cómo los proyectos
se van dando en la organización y en el equipo, por supuesto. También tiene que saber la gente a nivel individual cómo está contribuyendo al equipo y de qué manera o hasta qué punto es responsable esa persona de contribuir al equipo y de cómo la empresa valora el esfuerzo que está haciendo el equipo como unidad. Igualmente es importante que las personas expresen si se sienten bien remuneradas y bien pagadas, no solamente en términos económicos, sino en muchos elementos que la organización puede aportar adicional a lo económico, en elementos de capacitación, de formación, de contribución a elementos del eje social de la persona respecto a su familia. Y también si los indicadores o los KPIs que han sido construidos son objetivos, es decir, no están sesgados porque miden realmente si los proyectos que se están desarrollando eh, son ejecutados con base en la estrategia y en los objetivos estratégicos trazados y de esa manera no se vuelven subjetivos, sino que tienen unos elementos de medición de KPIs que permiten medir la productividad del equipo y los resultados que se están obteniendo, pero con base en los lineamientos trazados en unas directrices y en unos objetivos estratégicos claros. Y eso es lo que yo lo invito a que usted califique. Y este primer ejercicio de este digamos, esquema de autoevaluación que usted puede hacer de su equipo, le permite a usted escribir cómo ve usted al equipo, si lo ve más direccionado hacia temas de la productividad o hacia los temas de bienestar o hacia los temas de esquemas del esfuerzo o de los incentivos. Y eso le permite a usted darse idea de cómo el equipo es percibido respecto a lo que usted como líder puede visualizar su equipo. Esto le permite a usted darse cuenta de cómo usted percibe su equipo. Y es el ejercicio que lo invito a que lo pueda calificar de tal manera que usted sepa hacia dónde tiende en una gráfica de radar, como le expliqué en el inicio del ejercicio, dónde puntúa más y el nivel de puntuación le puede decir si el equipo se orienta más hacia cualquiera de esos elementos que le acabo de escribir. Y ese es el ejercicio que lo invito a que haga. Porque en lo que viene le voy a proponer que haga un segundo cuestionario, pero que tiene otras características que le permitirán a usted como líder terminar de visualizar en qué etapa se encuentra su equipo. Entonces, al medir usted todos esos elementos, pues hay una serie de instrumentos que le permiten ver si el liderazgo es compartido o no, si se comparten las decisiones, si se consideran las opiniones de los miembros del equipo, si hay un buen nivel de información compartida, a nivel de habilidades para el trabajo grupal, pues si las personas del equipo saben trabajar respetándose mutuamente, si se sabe llegar a un consenso, si se produce sinergia entre los diferentes integrantes del equipo, o más bien se trabaja sobre competitividad y rivalidad sorda para ganar prestigio a costa del compañero, que se da mucho en los equipos. A nivel de cohesión, pues si hay la sensación de formar parte de un equipo y se lucha por su reconocimiento dentro y fuera de la empresa, si las personas del equipo se sienten solidarias entre ellas y procuran por el bienestar de sus compañeros, hay solidaridad, aunque sea a costa de ganarse algo de incomodidad propia. Si las prioridades personales pasan a un segundo plano en relación a las prioridades colectivas, todos estos elementos le permiten a usted medir si su equipo tiende a ser un equipo de alto rendimiento o no. A nivel de clima,
si se tiene la sensación de mutua interdependencia, si hay un ambiente de confianza, cuando las personas confían entre sí, si hay suficiente respeto como para opinar de manera franca. Y la parte de contribución individual, donde cada profesional se siente responsable del éxito del equipo, donde hay interés por opinar en las reuniones y donde cada persona tiene un lugar y un prestigio respetado por el resto del equipo. Todos estos elementos en este cuestionario que yo le estoy dando a usted como herramienta para que pueda medir el nivel de compromiso de su equipo y si son de alto rendimiento o no, pues le permite generar una suma de puntos según las indicaciones que les di en las páginas anteriores. Entonces, si obtuvo un puntaje igual o mayor a 10 puntos, pues su equipo es un equipo de alto rendimiento y lo felicito. Si obtuvo un puntaje de 7 puntos, su equipo es un equipo normal. Si obtuvo un puntaje menor a 5 puntos, su equipo tiene dificultades y entonces hay que observar dónde hay que hacer correcciones. Y si alguno de los ítems calificados no obtiene ningún punto, pues usted acaba de identificar una de las áreas en las que hay que intervenir. De 5 a 7 puntos, pues hay que contrastar su opinión con otros miembros del equipo, que le permitan dar otros elementos para que usted juzgue con determinación en qué nivel se encuentra su equipo. Entonces, cuando estamos hablando de diagnósticos o de claves específicas para el liderazgo de equipos de manera eficaz, pues hay tres elementos que hay que observar. El primer elemento es el diagnóstico o capacidad para evaluar las necesidades y la etapa de desarrollo del equipo. Eso tiene que ver con la productividad y la moral del equipo. El segundo es la flexibilidad o capacidad de utilizar una diversidad de comportamientos de liderazgo dependiendo de la etapa en la que está ese equipo. Y el tercero es el ajuste o la capacidad de utilizar comportamientos de liderazgo que satisfagan las necesidades de desarrollo del equipo. Pasando al primer nivel, o sea, al diagnóstico, capacidad para evaluar las necesidades y la etapa de desarrollo del equipo, pues vamos a tener en cuenta principalmente dos temas, la productividad y la moral. Entonces, diagnosticar el nivel de productividad del equipo y de la moral por la cual puede estar pasando un equipo, que puede ser alta o baja, pues es una forma muy clara de poder establecer la etapa de desarrollo de un equipo y entender cuáles pueden ser sus necesidades en un momento dado. Pero entonces, cuando hablamos de productividad, usted tiene que tener en cuenta que la productividad es la cantidad y la calidad de trabajo que se cumple. Y depende de la capacidad de los mismos de poder colaborar, de todo el conocimiento que tienen y de cómo las habilidades las pueden aplicar en función de la productividad del equipo y de la claridad para obtener los resultados de los objetivos estratégicos y de las metas que se han tratado. eh, y por supuesto de si tienen acceso a los recursos requeridos para poder cumplir con esas metas. Eso es lo que tiene que ver con productividad. Ahora, cuando hablamos de moral, pues estamos hablando de la confianza, de lo que los motiva como equipo, de la unidad del equipo para alcanzar esas metas. Entonces, esos son dos temas importantes de poder trazar respecto a los temas de diagnóstico de la capacidad que puede tener en las necesidades y en qué etapa se encuentra el equipo. Entonces, en los temas de liderazgo situacional de equipos de trabajo que van hacia un alto desempeño, pues las, las personas que hacen parte de ese equipo tienen que compartir muchísimos recursos y no necesariamente pueden ser percibidos como un equipo. Entonces es importante diferenciar que
que el todo de un equipo es distinto a la suma de sus miembros. Y es muy importante que usted tenga clara la definición de lo que es un equipo. Entonces, definimos un equipo como dos o más personas que se unen para un propósito común y que son mutuamente responsables de los resultados. Y eso es un elemento de definición vital que usted tiene que tener en cuenta como líder, porque el equipo tiene que contribuir en relación a las metas que tiene que llevar a cabo, acorde a los proyectos que se le han asignado, para cumplir con los objetivos estratégicos y con las directrices alineadas al macro de la estrategia. Es la forma que le permite al equipo saber de qué manera contribuye. Y entonces por eso se miden una serie de comportamientos del equipo relacionados con productividad y con moral, que son los dos elementos a medir, y en qué etapa de desarrollo puede estar el equipo respecto a los elementos que tiene que usted medir como líder. Lo invito a que usted como líder pueda tener claro, ubicar en qué etapa de desarrollo de equipo se encuentra su equipo. Y tal como lo muestra y lo define la CUSIER, que es un modelo que propuso desde el año 1980, en la gráfica que usted observa en este slide, pues la CUSIER plantea que un equipo puede pasar por 4 etapas de desarrollo y, y vamos a analizar cada una de esas etapas respecto a la forma que usted como líder tiene que observar para que estos elementos que usted está midiendo en comportamientos de productividad y de moral de su equipo le permitan ubicar en qué etapa del equipo usted está visualizando que se encuentra para poder crear estrategias que le permitan desarrollar el equipo de manera sustancial. Recuerde que usted lo que está midiendo es en qué etapa de desarrollo se encuentra el equipo. Entonces la CUSIER plantea que hay 4 etapas de desarrollo por las cuales puede pasar un equipo. La primera etapa que usted va a encontrar se denomina una etapa de orientación, que es la que está delineada en etapa de desarrollo 1. Y es una etapa muy usual en equipos que están recientemente constituidos, donde poco o nada se conocen los miembros de ese equipo y entonces están caracterizados por una baja productividad. Aunque tienen una alta moral, pero tienen un nivel de dependencia fuerte del líder en términos de comportamientos de orden directivo, donde el equipo requiere de la permanente asistencia de ese líder y implica que ese líder tiene que desarrollar lo que denominamos un estatuto del equipo, donde claramente se define qué papel tiene el equipo y de qué manera el equipo tiene que comportarse, qué papel juega cada miembro del equipo dentro del equipo, qué puede aportar, cómo pueden rotarse los esquemas de liderazgo dentro del equipo y esas funciones, esos roles y esas metas, los tiempos de ejecución que puedan llegar a tener y el elemento de formar relaciones de confianza entre el equipo es vital desde el punto de vista del papel que juega usted como líder en ese equipo. Por lo tanto, esa es una primera etapa a identificar y que se da normalmente en equipos prematuros que están hasta ahora saliendo a relucir dentro de la organización. Y es una etapa que puede tener comportamientos de orientación por parte del líder. Ahora, un equipo también puede estar atravesando por una etapa de desarrollo 2. Y en esa etapa de desarrollo 2
la CUSIER la denomina como una etapa de insatisfacción. Y la denomina de esta manera porque es una etapa en la cual el equipo, que ya tiene alguna experiencia, pero la moral normalmente tiende a disminuir porque los miembros del equipo están experimentando discrepancias y conflictos entre sí. Entonces, en este tipo de etapas aparecen miembros del equipo que son muy renuentes a trabajar y a colaborar con el resto de los colaboradores que hacen parte del equipo y tienden a generar elementos que polarizan las relaciones entre el equipo. Entonces son dificultades que impiden el cumplimiento con las tareas y con los proyectos en su propio desarrollo para que puedan trabajar juntos y que conduzcan normalmente al desarrollo del equipo, porque se da mucha confusión y frustración e insatisfacción con respecto a las dependencias que recaen sobre el líder. Entonces, el papel del líder aquí es fundamental eh, porque normalmente tiene que buscar elementos de comunicación que le permitan trabajar con el equipo para resolver los problemas que se están generando. Y aunque la productividad sube un poco en este tipo de etapas, se ve obstaculizada por la baja moral del equipo. Entonces, el reto para el líder es poder superar esa etapa e implica que el líder trabaje y ayude al equipo a hacer frente a los problemas de poder trabajar sobre control de conflictos y manejo y resolución de conflictos y comenzar a trabajar en conjunto de una manera eficaz. Esto es lo que permite que un líder tenga que identificar en esta etapa de insatisfacción. Ahora, el tercer nivel de etapas de desarrollo que plantea la CUSIER en el modelo de liderazgo de equipos de alta desempeño que plantea Ken Blanchard. Entonces, en esta etapa, ellos denominan esta etapa etapas de integración, porque es una etapa en la cual el equipo está en una medida hacia la alta productividad y donde la moral pues aún es variable, pero va en mejoría. Y a medida que se abordan y se resuelven los problemas de la etapa anterior de insatisfacción, pues la moral comienza a elevarse, donde el cumplimiento de las tareas y las habilidades técnicas aumentan y se eleva la claridad con el compromiso que tiene el equipo y con el propósito del equipo como tal, de los valores, de las normas que le permiten funcionar como equipo, de las funciones y de las metas que el equipo tiene que alcanzar. Entonces, la comunicación en esta etapa es bastante más abierta y está orientada al cumplimiento de las tareas que permiten resolver con claridad alcanzar las metas que se ha propuesto el equipo. Y entonces existe una disposición a compartir esa responsabilidad y el control de los temas por parte de los miembros que hacen parte del equipo. Entonces los miembros aprenden a apreciar sus diferencias y a respetarse mutuamente y a valorar el papel que cada persona aporta dentro del equipo. Entonces, también en esta etapa, pues, pueden darse retrocesos y muchas veces volver a algunos elementos identificados en las tres etapas anteriores. Y entonces el reto para el líder de equipos en esta etapa está en aprender a compartir el liderazgo y a superar la tendencia a estar de acuerdo con todo el mundo para evitar el conflicto. Entonces, los conflictos deben aflorar y deben ser resueltos por parte de los miembros del equipo. Una cuarta etapa, que es la que plantea este esquema, tiene que ver con la etapa de desarrollo 4 y que ya muestra una etapa que se denomina de producción. Y es una etapa en la cual el equipo
está, cuando usted observa la curva de productividad, en muy alto nivel y muy alto nivel en laboral. Es decir, hay sentimientos de orgullo y de sentimientos de entusiasmo compartidos, donde el foco de atención es el alto desempeño, donde el propósito, los roles, las funciones y las metas son muy claras para los miembros del equipo. Los estándares que tiene el equipo sobrepasan todos los elementos porque van más allá de lo establecido y se orientan hacia un mejoramiento continuo de los procesos. Hay mucha confianza en superar obstáculos y en poder rendir al máximo el rendimiento del equipo. Se disfruta mucho el trabajo porque la comunicación es muy abierta y se comparte el liderazgo. Hay mucho respeto mutuo entre los miembros del equipo y la confianza es una norma ya preestablecida y el reto es sostener el desempeño y el crecimiento continuo. Entonces, normalmente es una etapa de alto rendimiento en los equipos. Ahora, hay una quinta etapa que no la estoy mostrando aquí en la gráfica, que usted puede ver en este slide, que se llama la etapa de terminación, porque pues normalmente los equipos cuando ya han cumplido con los objetivos por los cuales fueron creados, pues tienen que normalmente llegar a una etapa de terminación, que es una quinta etapa que se da en los equipos, porque terminó el proyecto, porque se cumplieron con los objetivos estratégicos por los cuales fueron creados como equipo, y normalmente pues los miembros de ese equipo son reasignados, y entonces pues hay una etapa que hay que manejar en un buen cierre, donde el líder plantea los reconocimientos y la celebración para mantener alta la productividad y la moral del equipo que finalizó de manera exitosa con ese propósito, y es un tema que evidentemente pues debe ser tenido en cuenta como una quinta etapa cuando ya se cumplen las cuatro etapas anteriores. Entonces, los estilos de liderazgo situacional de equipos, pues, como yo se lo he explicado, pueden tener comportamientos, al igual que en los modelos de liderazgo eh, uno a uno, eh, orientados donde el líder puede tener comportamientos que proporcionan dirección o que proporcionan apoyo. Y cuando hablamos de dirección en un equipo, pues estamos hablando de temas que tienen que ver con la organización del equipo, con los temas de formación, de capacitación y educación, con los temas de cómo enfocar el equipo y con los temas que tienen que ver con la estructuración. Entonces, al iniciar pues un equipo, se tiene que saber cómo va a estar organizado, o sea, qué se necesita aprender para ser un buen miembro del equipo, dónde se va a concentrar los esfuerzos del equipo, qué tipo de estructura debe tener. Alguien tiene que responder y tener trabajos asignados y tener claramente el papel que juega en relación a esa responsabilidad. ¿Quién tiene que hacer qué, cuándo y cómo? A eso me refiero con comportamientos de dirección. Y ya los comportamientos de apoyo en los equipos pues tienen que ver en la administración de los comportamientos de elogio o de manejo de involucramiento de los miembros en las tareas, la forma en que el líder tiene que escuchar las diferentes retroalimentaciones que puede tener a nivel individual y con todo el equipo, y en la forma de manejo de estímulo que hay que crear, es decir, hay que desarrollar toda la armonía y la cohesión del equipo que requiere que las personas que hacen parte del equipo pues puedan tomar decisiones y que se les anime a participar de manera activa, que se les reconozcan sus logros y se los elogie por sus esfuerzos y que puedan ser valoradas sus diferencias, y además de eso que puedan compartir el liderazgo cuando sea adecuado. Estos dos comportamientos son los comportamientos que tiene que medir un líder respecto al desarrollo situacional de equipos de trabajo.
Entonces, el modelo que plantea Blanchard respecto a las etapas de desarrollo que ya le expliqué en los slides anteriores, donde estamos midiendo productividad, curvas de productividad y curvas de moral, y en las 4 etapas donde están orientación, insatisfacción, integración y producción, pues eso hace que, de la misma manera, en un eje cartesiano, tal como se planteó en la pirámide del liderazgo cuando vimos el liderazgo uno a uno, pues se plantean los mismos ejes donde hay un comportamiento directivo catalogado por los elementos que le acabo de describir en el slide anterior y donde hay unos comportamientos de apoyo. Y dependiendo de ese tipo de comportamientos que pueden ser altos o bajos, pues se forman 4 estilos de liderazgo para trabajar equipos de alto desempeño a nivel de liderazgo situacional de equipos. En un primer cuadrante, que denominamos E1, pues se trabajan eh, elementos relacionados con comportamientos directivos de alto nivel y comportamientos de apoyo de bajo nivel, y es un cuadrante que está colocado a la derecha de la gráfica. Un segundo cuadrante que es E2, que está en el lado derecho superior, un comportamiento de estilo E3, que está al lado izquierdo superior de la gráfica, y un comportamiento de cuadrante 4, que está al lado izquierdo de la gráfica inferior. Y que de la misma manera como construimos el modelo de estilos de liderazgo uno a uno, pues la gráfica funciona dentro de la misma estructura que le he explicado anteriormente, donde en E1 tenemos un comportamiento alto en dirección y bajo comportamiento de apoyo, en E2 tenemos un comportamiento alto en dirección y alto en apoyo, en E3 tenemos un comportamiento bajo en dirección y alto en apoyo, y en E4 pues tenemos comportamientos bajos en apoyo y dirección. Y acorde a la etapa de desarrollo en que se encuentra el equipo, donde usted ha observado y calificado la productividad y la moral del equipo, pues usted tiene que adaptar un estilo de liderazgo adecuado, que le permita moverse respecto a las situaciones que usted identifica como líder y a las etapas en que está pasando el equipo. Entonces, en un esquema de un equipo que está en etapa 1, que son equipos recién formados, pues el líder tiene que trabajar bajo un estilo de dirección, más en un enfoque a cubrir elementos dirigidos a un comportamiento alto en dirección. Y es el estilo de liderazgo a practicar con este tipo de equipos que están en una etapa de desarrollo E1 y que requieren más que todo una etapa de orientación en dirección por parte del líder. En el cuadrante 2, cuando un equipo está pasando por una etapa de desarrollo E2 de insatisfacción, pues se requiere trabajar comportamientos altos en dirección y altos en apoyos, y entonces se requiere trabajar mucho entrenamiento y coaching de ese equipo para que surta los efectos requeridos desde la perspectiva del líder. Si el equipo está en una etapa E3, en una etapa de desarrollo de integración, pues el comportamiento de liderazgo o el estilo de liderazgo a practicar es un comportamiento de apoyo, porque requiere un comportamiento bajo en dirección y más alto en esquemas de relacionamiento y de manejo de, de relaciones establecidas entre el líder, los miembros del equipo y el equipo como unidad. Y ya en un equipo que está atravesando una etapa E4, que está en alta productividad, pues normalmente se trabajan sobre elementos de delegación y de facultamiento de su equipo, porque es un equipo que está en una etapa de alto desempeño en la organización y que sus miembros tienen un alto nivel de compromiso, donde las etapas de producción y de moral
son muy altas y permite trabajar con equipos de facultamiento, este tipo de equipos, evidentemente con elementos de seguimiento y de control para el cumplimiento de los proyectos y cómo los proyectos están relacionados y alineados a la estrategia trazada. Entonces, este es el modelo gráfico de lo que plantea Ken Blanchard en los estilos de liderazgo situacional de equipos, y que están también relacionados con los esquemas anteriormente planteados en el liderazgo 1-1, donde está muy focalizadas hacia tareas y hacia relaciones, y dependiendo del cuadrante, pues puede usted observar qué tipo de elementos tiene que trabajar con el equipo dependiendo de la etapa en que están y qué tipo de estilo de liderazgo es el más conveniente aplicar a ese equipo respecto a la etapa en que se encuentra. Entonces, esas etapas de desarrollo o de madurez de los equipos, pues le debe permitir a usted visualizar si el equipo está en una etapa inicial, en la que está siendo recientemente creado, y durante la creación de ese equipo, pues normalmente usted tiene que identificar que los grupos aprenden a relacionarse y se encuentran frente a una gran cantidad de trabajo por realizar. Ya en la etapa de conflicto, pues normalmente los equipos se enfrentan a situaciones que se convierten en una prueba de fuego, donde las relaciones son tensas, donde hay tensas negociaciones y donde el papel que juega el líder implica definir los mejores términos bajo los que se va a trabajar. De ahí la importancia de que los estatutos del equipo, las normas, las políticas, los roles que juegan las personas sean claramente identificados. Ya en una etapa 3 es una etapa de enfoque y es una etapa en la que se comparte abiertamente la información y cada elemento del equipo acepta el rol que le correspondió y gradualmente se desarrolla el sentimiento de que el equipo es una entidad realmente establecida hasta que se tiene ya la conceptualización de lo que es el equipo, que es cuando el equipo ya logra desarrollar una etapa de alto rendimiento, donde la productividad y la moral son altos, donde se alcanzan niveles óptimos en estos temas y, pues hay una gran capacidad para la toma de decisiones grupales y de asignación de recursos y es notoria la dependencia interpersonal que hay entre las personas que hacen parte del equipo. Entonces, es muy importante que usted como líder identifique los elementos que favorecen el éxito de un equipo, porque los equipos comparten 5 elementos que les van a ayudar a integrarse mejor como equipo y a madurar rápidamente, que les permiten contribuir fuertemente a la efectividad del equipo. Entonces, en primera instancia, pues usted tiene que tener en cuenta que cuando se están estructurando equipos, tiene que el equipo tener un objetivo común. Normalmente esos objetivos están claramente delineados en la estrategia si ha sido comunicada de manera adecuada. Entonces el equipo tiene que saber de qué manera en los proyectos que le han sido asignados, las tareas que tiene que cumplir están alineadas a unos objetivos estratégicos de tal manera que los KPIs que se han montado están alineados a esa estrategia y el cumplimiento tiene que generarse a unos objetivos que son comunes para el equipo. Igualmente, los procedimientos que establece el equipo están basados en lo que yo he explicado como lo que es el estatuto del equipo, que define las normas, las políticas, el rol que juegan las personas. Cuando las personas saben claramente de qué manera tienen que actuar y qué se espera de ellos como individuos y como equipo, pues se establecen claramente los procedimientos. Ahora, si esos procedimientos se trabajan con elementos de comunicación abierta, pues permite que fluyan los elementos para que se cumplan todos estos esquemas de procesos que tienen que darse en los equipos y se genera un involucramiento porque hay una comunicación
que así lo ha permitido. Entonces las personas se sienten miembros del equipo, identifican el equipo como una unidad que realmente aporta a la misión, a la visión y a los valores de la organización y están alineados a esa estrategia. Y por supuesto se generan unos elementos de compromiso. Cuando usted pueda visualizar que todos estos elementos que le acabo de comentar son elementos que hacen parte de la estructura de sus equipos, pues el equipo va a tender a direccionarse hacia el éxito. En estos dos slides que le voy a dar como elementos que le pueden ayudar a usted como líder para trabajar equipos de alto rendimiento, pues es importante ver que en las organizaciones el líder tiene un papel muy importante, el equipo como unidad existente y como una unidad viva dentro de la organización también lo tiene. El comportamiento de la gerencia es esencial en el apoyo y por supuesto a nivel de la organización, como ente vivo igualmente y en un proceso sistémico, pues requiere que usted pueda observar qué elementos genera usted como líder en la organización. Y entonces lo invito a que revise este material que le estoy dando porque le va a ayudar a facilitar un poco la tarea. Entonces, a nivel de propósito y valores, el papel del líder pues tiene que identificar las metas de forma clara, que tienen que estar alineadas con los propósitos del equipo y que hay que trabajar unos elementos que yo listo dentro de este esquema del papel que juega el líder, el papel que juega el equipo, el papel que debe jugar la gerencia y el papel que juega la organización. Igualmente va a pasar en los temas de facultamiento, de relaciones y comunicaciones y los temas de flexibilidad que tienen que trabajarse con los equipos. Son elementos que le van a ayudar a usted a tener en cuenta cuando usted está trabajando con equipos de alto desempeño. Igualmente, en los factores que inciden en la productividad, el papel que juegan cada uno de estos participantes dentro de la estructura de la organización, el reconocimiento que hay que tener y la moral. Son elementos que le voy a dar para que usted pueda trabajarlos, los analice ya con calma de cómo usted visualiza todos estos elementos que le hemos dado en este módulo de liderazgo situacional uno a uno y de equipos y que le permitirán generar realmente elementos totalmente alineados a la estrategia. Las tendencias hoy por hoy es a trabajar más en estructuras organizacionales que tienden a trabajar en equipos de trabajo multitarea y que trabajan más sobre una visión de cadenas de valor para poder entrar a establecer todos los mecanismos de comunicación que integran las operaciones de la organización en función de poder cumplir con unos estándares de servicio y de calidad que están esperando los clientes y que tienen que sobrepasar sus expectativas. Espero que este material que el grupo SPI y ACO Six Sigma le ha entregado a usted le permitan desarrollar todos los elementos de liderazgo que hemos mostrado en la pirámide a nivel de los 4 niveles, el nivel del autoliderazgo, del liderazgo 1-1 y del liderazgo de equipos. Hemos trabajado el 4.º nivel de liderazgo organizacional en un capítulo aparte porque requiere de una serie de elementos de cierta complejidad que tiene que manejar un líder organizacional que trabaja elementos de gestión de cambio y que serán elementos que usted podrá ver en los módulos
de, de trabajo y de gestión de cambio para líderes organizacionales.